Cordial saludo, mi nombre es Edwin Medina, pertenezco a la asignatura de software para ingeniería. En el momento me encuentro desarrollando la práctica número 1, en la cual consta en instalar un software matemático, en mi caso MATLAB, y hacer unas operaciones aritméticas. El primer ejercicio es el manejo de números enteros, donde se debe asignar a una variable el valor del año de nacimiento y a otra el valor del año actual, y se debe realizar el cálculo de la edad de la persona. Eh, lo primero que hago es limpio la pantalla y limpio todo lo que haya en memoria. Seguido de esto, muestro en pantalla en la ventana de comandos, eh, tal cual como dice el ejercicio, asignar una variable. Luego de esto, muestro un mensaje donde diga por favor ingrese el año de nacimiento. Con esta variable input me almacena a nacimiento lo que yo ingrese por teclado. Luego vuelvo a mostrar en pantalla que ingrese el año actual. Hago exactamente la misma operación. Entonces defino una variable edad en la cual se le va a asignar el valor del año actual menos el valor del año de nacimiento. Luego de esto, imprimo otra vez en pantalla el cálculo de la edad de la persona es imprime la edad. Si le damos Run, en la ventana de comandos me muestra lo que tengo en la parte de arriba como DISP y me pide en estos momentos que ingrese el año de nacimiento. En el ejemplo vamos a colocar 1995. Dice por favor ingrese el año actual, 2019, y el cálculo de la edad de la persona es igual a 24. Listo. Aquí podemos ver también el workspace, en el cual las variables que utilizamos fue edad, actual y nacimiento, y los valores que ella tiene en el momento. Además de esto, pues del editor y de la ventana de comandos, tenemos esta parte que es donde es la carpeta donde tengo almacenados los programas. En la ventana de editor pues se encuentra el run, que es para correr los ejercicios. Listo. El siguiente es con manejo de números reales, donde se debe asignar una variable el valor del radio de la circunferencia y calcular el área de dicho círculo. Para este caso hago exactamente lo mismo, limpio y borro lo que haya en memoria, muestro en pantalla, asigné una variable el valor del radio, pido el radio de la circunferencia, a radio se le va a asignar lo que escribamos, y el área se calcularía como radio al cuadrado se multiplica por pi. En este caso pi pues es una variable que viene predefinida en el software, entonces pues no hay que colocarle el valor. Y finalmente el área del círculo es y que me imprima el área. Entonces en este caso vamos a colocar que el área es 8, sería 8 al cuadrado, 64 por pi es aproximadamente 200.1, o sea, el ejercicio quedó bien. Seguimos con el manejo de vectores, donde se debe seleccionar un polinomio de grado 3 y asignar los valores de los coeficientes a una variable de tipo vector, calcular las raíces, derivarlo e integrarlo. Listo. En este caso, vamos a seleccionar un polinomio. Entonces, lo primero que pido va a ser mx a la 3 más nx a la 2 más ox a la 1 más p, que va a dar igual a 0. Por favor, ingrese el valor de m. En este caso, m sería el que acompaña a x al cubo. Entonces, colocamos 2. Por favor, ingrese n, que es al cuadrado. O, que sería el que acompaña a la x a la 1.
y finalmente el valor de P, que sería como la constante. Entonces, en este caso, nos vamos aquí, donde a la ecuación le asigno exactamente los números que ingreso por x al cubo más n por x al cuadrado más o por x más p. Esto lo hago, lo asigno en un vector. Por medio de esta función root, él me calcula las raíces de ese vector y las raíces del polinomio me muestran las raíces por pantalla. Creo una variable derivada, otra función predefinida en MATLAB, que es diff, que calcula la derivada de la ecuación en grado 1, y la derivada me muestra lo que me arroja la función. Luego de esto está la integral. Esta es la función predefinida de MATLAB de la ecuación con respecto a x y que me imprima la integral. En nuestro caso ya fue comprobada mediante el software Wolfram Alpha, de que tanto las raíces que dan aquí como la derivada y la integral quedaron correctas. Luego de esto está el manejo de matrices, donde se debe seleccionar dos matrices de 4×4 y hay que hacer unas operaciones. Definimos la matriz A, definimos la matriz B, que me la muestra en pantalla, y lo primero que hacemos es una variable suma, le asignamos matriz A más matriz B. La suma de las dos matrices es la siguiente que se ve aquí. En otra función vemos la resta, que es la matriz A menos la matriz B, que es esta que está aquí. Luego de esto la multiplicación es sencilla, simplemente multiplicar ambas matrices, que sería esta respuesta. Está la transpuesta de la matriz A, donde por medio de este apóstrofe el software pues permite hacerlo, que es esta de aquí. Y por último, se debe ingresar una constante que se debe multiplicar por la matriz A con transpuesta. Entonces aquí me dice, por favor, ingrese la constante por la cual se multiplicará. Multipliquémosla por 3. Y aquí me da exactamente la respuesta, que sería esta misma matriz multiplicada por una constante 3. Y eso sería todo en el manejo de matrices. Luego de esto, dice sobre el manejo de funciones predefinidas, donde se deben consultar 3 funciones predefinidas en MATLAB para el manejo matemático y realizar un ejemplo con cada una de ellas. En mis ejemplos, tomo la función seno, donde se pide ingresar el seno, y vamos a calcularlo. Entonces, ingrese el valor del seno. Vamos a dar seno de 90, es 0.894. Nuestra función 2 es la de función de máximo común divisor, donde me pide que ingrese dos números para evaluar cuál es el máximo común divisor entre ellos, en la cual escribir 60, aquí escribo 60, escribo 40, y me dice que el máximo común divisor entre ellos es 20. Todo esto lo hago por medio de esta función GCD, donde evalúo los dos números. Eso lo asigno a una variable, máximo común divisor en mi caso, y lo muestro en pantalla. La última función es ingresar un número para sacarle el factorial, donde ingreso el factorial de 4, es 24, donde sería esta función lo que hace es que pues me resume todo el tema del factorial, que sería multiplicar el 4 por el 3, por el 2, por el 1, y así sucesivamente. Siguiendo con los ejercicios, nos encontramos
el siguiente, en el cual dice que se debe hacer un programa que capture una medida de capacitancia en faradios y la exprese en un submúltiplo o múltiplo más adecuado. Como ejemplo, tenemos que al ingresar el valor de 0.003 me debe devolver 3 milifaradios. Listo. Entonces, la variable que se ingresa por teclado la voy a llamar unidad. Lo primero que hago es que pregunto si la unidad es menor a 1. Entonces a unidad le voy a asignar el mismo valor que tiene en el momento multiplicado por 1000. Esto lo hago pues para no utilizar muchas variables, primero, y segundo lo multiplico por 1000 debido a que en la tabla de múltiplos y submúltiplos se tiene que tener en cuenta algo. Cada vez que vaya a ser de que sea un submúltiplo se debe multiplicar y cada que sea un múltiplo se debe dividir. Entonces en nuestro caso, al ingresar un valor se multiplica por 1000, pasa a ser mili, vuelvo a preguntar que si es menor a 1, en caso de que sí sea menor a 1, pasa a ser micro, así sucesivamente para nano y para pico. En este caso tengo otro condicional donde dice que ya siendo el valor en picofaradios, si es mayor a 1, que me lo exprese, que me diga qué valor es y que me escriba que es en picofaradios. En caso de que sea menor a 1, que no se cumpla este condicional, muestro en pantalla que el número es demasiado pequeño para ser un valor de capacitancia. En este caso, pues de un condensador como tal. Aquí finalizo el end de este if y empiezo a hacer el else de cada if que tengo arriba. En nuestro caso, si no se cumpliera esto, si no se cumple esto, entonces pasa a ser nanofaradios y así sucesivamente para micro y para mili. Entonces, corriendo el código, tengo el ejemplo que se sube en la guía 0.003, pasa a ser 3 mili. Con otro ejemplo, podemos ver que este valor que ingreso por teclado es 3.4 nanofaradios. Listo. Y por último, un programa que permite ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo para determinar si es factible construirlo y si es isósceles, equilátero o escaleno. Como último tenemos que se pide ingresar los tres valores de los ángulos internos del triángulo, se reciben, determina una variable total que va a ser la suma de las tres para saber si es factible. Los ángulos tienen que ser igual a 180. En caso de que no sean igual a 180, muestra un mensaje donde dice que no es factible construir el triángulo debido a que la suma de los ángulos no es 180. Listo. Una vez se cumple esta condición, vamos a la siguiente, donde dice que en caso de que el valor 1, el valor 2 o el valor 3 sea igual a 0, no es factible tampoco construirlo debido a que uno de los valores ingresados es 0. En caso de que sea 180, pero que sea algún valor de los tres 0. Listo. Si tengo que los tres valores, valor 1 igual a valor 2 y valor 1 igual a valor 3, son iguales, entonces este es un triángulo equilátero. Si no son iguales, pregunto que si el valor 1 es diferente al valor 2 y el valor 2 es diferente al valor 3 y el valor 1 es diferente al valor 3, o sea, hago las tres condiciones que se pueden cumplir, digo que el triángulo es escaleno. Se debe recordar que el equilátero es que los tres son iguales, el escaleno es que ninguno es igual y el isósceles es que dos son iguales y uno es diferente. Entonces, se cumple esta condición. Si todos son diferentes es escaleno. Y en tal caso de que no se cumpla, quiere decir que hay alguno que se repite, pero no son iguales. Entonces, el triángulo es isósceles. Finalmente, finalizó cada uno. Le damos correr, le damos
los tres donde me dice que es equilátero, donde me dice que es escaleno. Aparte de eso, digamos, tengo 100, tengo 40 y tengo 30, y donde me dice que no es factible construirlo debido a que la suma no es de 180. Muchas gracias.